Un día estaba así tranquilo festejando Año Nuevo cuando segundo más tarde, ¡pum! Octubre, ¡pam! Halloween, ¡pam! Espectros, vampiros, criaturas terroríficas y yo, además de lo impactado de la velocidad y lo efímero del tiempo que hace que lentamente estemos más cerca de la inevitable muerte, pensé, ¡Ey, Halloween! ¡Ey, terror! ¡Ey! ¿Quién inventó el terror? Sí, toda esa fue mi reflexión. Así que en el video de hoy te respondo a ¿quién inventó el terror? A ver, la pregunta en sí casi que no tiene respuesta, porque preguntar quién inventó el terror es como preguntar quién inventó el miedo, que o sea siempre existió. Pero el género terror, como un tipo de incidencia en el arte, así como en la literatura y el cine, ahí es otra cuestión. Si bien no hay nadie que un día se despertó y dijo, hoy voy a inventar el terror, lo cierto es que sí hubo personas que iniciaron este mundillo del miedo. Y ahora vamos a hablar de ellos. El que sin duda es el mayor pionero del terror es Horace Walpole, con su novela El Castillo Otranto, escrita en 1764. Esta obra es considerada la iniciadora del género de la literatura de terror gótico. Incluso fue Walpole el que empezó a llamar a su obra como una historia gótica, denotando la palabra como algo relacionado a lo terrorífico u oscuro. Vamos a hablar un poquito de Horace para conocerlo. Este autor fue un político, escritor y arquitecto británico que nació en 1717 en Londres. En esa época no había internet, entonces la gente estaba muy aburrida y se hacía 1000 carreras universitarias. El hombre tenía una vida bastante cómoda, normal y sin mucho chisme en su vida para ser que era un aristócrata. Pero lo cierto es que si bien era político, solo ocupó el cargo de su difunto padre y nunca tuvo mucha ambición política. Su pasión estaba ligada a la literatura y las artes. Es más, casi todas sus amistades eran poetas y escritores. El único chisme de su vida que podemos decir para darle un girito interesante a su historia, fuera de su arte, es que su orientación sexual era un verdadero debate incluso para sus contemporáneos. Todas las biografías que hablan de él se cuestionan al respecto de ello. Se ve que estaban interesados en eso, no sé por qué, pero bueno. La cosa es que nunca contrajo matrimonio y se lo consideraba algo afeminado, aunque hay algunos autores que dicen que tenía romances con varias mujeres, mientras que algunos otros simplemente lo categorizan como asexual. Esto es solo una curiosidad, pero la verdad es que nos da bastante igual su orientación sexual, ya que lo que nos importa es su libro. El Castillo de Otranto nació luego de una noche de pesadillas, en la que Horace soñó con su casa, que era de estilo neogótica, en la que vio fantasmas. Fue allí cuando se le ocurrió escribir sobre un castillo encantado, donde la historia se centrase especialmente en el miedo. Antes de su libro existían obras que hablaban de demonios, del infierno y sucesos horribles, pero todas esas obras, muchas de índoles religiosas, buscaban expresar el miedo con un fin diferente al de simplemente asustar. Utilizaban el miedo para generar un mayor vínculo a la religión o con un fin educativo, digámosle. Educativos para no actuar de forma moralmente cuestionable. La trama de El Castillo de Otranto va de una familia que vive en el castillo que se ve maldita por una profecía. Con el paso del tiempo comienzan a suceder desgracias en la familia, a haber muertes y a haber espectros, en especial uno gigante que se aparece en el pasillo del castillo. Algo de lo que no se habla tanto sobre el género del terror es que, a diferencia de otros géneros, en este los héroes son vulnerables, algo que para la época fue una verdadera revolución de la literatura. Horace, de esta forma, inauguró un subgénero del terror que fue muy popular en el siglo XVIII y XIX. Ahora bien, con esta base del terror sobrenatural surge lo que más tarde sería llamado terror psicológico. ¿Y quién es el padre de este género? Pues es el reconocidísimo Edgar Allan Poe. Si bien lo sobrenatural seguía presente en el género del terror, Poe exploró la oscuridad de la mente humana, subrayó temas cercanos a la locura e implantó la duda en los lectores. Su poema más célebre, El Cuervo, de 1845, deja muchísimas cosas que pensar al lector. Podría imaginarse al cuervo como un ente sobrenatural, o más bien simplemente es un animal que repite la misma frase una y otra vez, y el loco es el joven que no cesa de preguntar al cuervo, que siempre repite: y el cuervo dijo: ¡Vete al diablo! ¡Bart, basta! Dijo: ¡nunca más! Nunca más.
Este poema narrativo trata sobre el descenso a la locura de un joven que perdió a su amada. Edgar Allan Poe, que nació en 1809 en Baltimore, Estados Unidos, cambió el concepto del terror en la literatura y abrió un abanico inmenso de posibilidades que antes no existía. Desde su obra, lo sobrenatural ya no era necesario para infundir miedo. Ahora el terror podía ser algo mucho más cotidiano. Ahora bien, si bien la literatura fue el primer medio en el que surgió el terror, lo cierto es que lo que volvió masivo a este género no fue la literatura en sí, sino que fue el cine el que instauró al terror por todo lo alto. El pionero del terror, hablando cinematográficamente, fue Georges Méliès. Georges no solo instauró el terror en el cine, sino que también fue un famoso cineasta francés, liderando muchos desarrollos técnicos y narrativos de los comienzos del cine. Fue uno de los primeros en dar uso a técnicas nuevas como la cámara rápida, efectos especiales como las disoluciones de imágenes y también en hacer películas a color. Fue tal su influencia en la cinematografía que su apodo era el mago del cine. Una de sus películas más famosas es El viaje a la luna de 1902, que personalmente tenía algunos momentos que a día de hoy se pueden considerar terror o cuanto menos perturbadores. Pero la película de la que vamos a hablar en esta ocasión es una un poco más vieja, llamada Le Manoir du Diable. No sé si la pronuncié bien, pero bueno, la cuestión es que traducida es La mansión del diablo, una película muda de 1896. En esta película no solo hay un encuentro con el diablo y sus fantasmas, sino que el diablo también se presenta como un murciélago que se transforma, y por lo tanto, solo por esta escena, es hasta considerada la primera película de vampiros de la historia, aunque esto es una cuestión más debatible. La película, de tan solo 3 minutos, trata de una mansión en la que está el diablo y su ayudante, y llegan 2 caballeros, y comienzan a suceder muchas cosas sobrenaturales como aparición de fantasmas, esqueletos y brujas, en las que el diablo está de por medio. Aunque George fue el pionero en el cine del terror, el que verdaderamente dio el salto a que el terror se popularice fue el alemán Friedrich Wilhelm Murnau, quien se inspiró en Drácula de Bram Stoker para hacer la película Nosferatu en 1922. Esta película, que se convirtió en una película de culto, no fue autorizada ni se consideró oficial de Drácula, por lo que fue tomada como un plagio. Es más, la película fue prohibida y demandada por la esposa de Bram Stoker. Aún así, fue tal la importancia que tuvo culturalmente que motivó a que el cine despegara con un género que nunca más pasó de moda, el género del terror. Y bueno, esto fue todo por hoy. Claramente hubo muchas figuras clave en el género del terror que no mencionamos. Actualmente tenemos a Stephen King, por ejemplo, como el abanderado del género y que ha hecho mucho por la evolución del terror. Pero como dijimos, en este video solo hablamos de aquellos pioneros que fueron los primeros, a sabiendas o no, en adentrarse a las tinieblas del género del terror. Así que bueno, les agradecería mucho que me dejen su like, que se suscriban y que me dejen algún comentario sobre alguna cosita que quieran que les responda, que con tan poco me hacen muy feliz. ¡Nos vemos!